Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a este su programa, al encuentro de Jesús, Eucaristía. Aquí nos encontramos gozosas nosotros porque ya se está acercando esa gran semana, la Semana Santa, la semana de la transformación del ser humano, la semana de la salvación del hombre. Y en esta quinta semana, este quinto domingo del tiempo de Cuaresma que vamos a comenzar, este evangelio nos va a ir guiando y nos seguirá en la misma línea que los evangelios, que las lecturas de los domingos anteriores. Va a ir llevándonos a través del derramamiento de la misericordia del Señor en sus hijos, pero nos invita a algo especial. A pesar de ese derramamiento de la misericordia, nos invita a no pecar más y a estar reconciliados con Él. Así que durante esta semana pidámosle al Señor que nos permita liberarnos, ser libres para Él, sanar para Él y no pecar más para entrar en esa Semana Santa. Esta semana pasada se llevó a cabo también la misión cuaresmal en el santuario. Allí estuvimos, ¿verdad, Anita? Gozándonos en el Señor. Estuvo maravilloso con el padre Luis Enrique Claretiano, que nos dio una disertación allí maravillosa. Yo, mire, los 3 días estuvo un fantástico, sí. Pero ese poema de Gabriela Mistral fue un sellazo, pero de los sellazos, como uno diría acá en nuestra jerga. Fue espectacular, así que, pero siempre aprendemos cosas nuevas. Eso es lo importante, que el hombre esté abierto a que el espíritu, que es nuevo, que nos da cosas nuevas todos los días, podamos reconocerlo. Pues de esas cosas nuevas que aprendimos, pues vamos a compartirlas aquí con ustedes en este espacio radial. Luego que compartamos el evangelio, vamos a hablar sobre esas cárceles en las que tú y yo estamos. Muchas veces nos introducimos nosotros mismos, otras veces llegamos sin querer llegar ahí porque no reconocemos el camino de lo que estamos haciendo, pero otras veces nos entramos a esa cárcel. Pero lo vamos a ir meditando a través de un examen de conciencia. ¿Para qué? Para entrar en la Semana Santa libre, sin ataduras. Amén. Pues entonces eso nada lo podemos hacer, Anita, si no te pedimos la gracia del Espíritu Santo. Así que vamos a invitar a nuestros hermanos que nos acompañen en esta invocación al Espíritu Santo desde sus casas, desde donde se encuentre. También invoque la presencia del Espíritu Santo, como siempre les recuerdo, día, noche, mediodía, en todo momento de su vida, invoque la presencia del Espíritu Santo. Así que juntos vamos a decir: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de tus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Ahora, mis hermanos, nos vamos a un corte musical. Regresamos a tu programa, el encuentro de Jesús, Eucaristía, en camino hacia la conversión. Te recordamos que nos puedes sintonizar a través de las redes sociales en 810 AM, a través de YouTube, Aviva PR RCSJ. Y ahora proclamemos la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11. Proclamamos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, por su parte, se fue al monte de los Olivos. Por la mañana temprano volvió al templo y toda la gente se reunió en torno a él. Se sentó y comenzó a enseñarles. En esto, los maestros de la ley y los fariseos se presentaron con una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La pusieron en medio y plantearon a Jesús esta cuestión:
Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. En la ley nos manda Moisés que demos muerte a pedradas a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Le plantearon la cuestión para ponerlo a prueba y encontrar así un motivo de acusación contra él. Jesús se inclinó y se puso a escribir con el dedo en el suelo. Como ellos insistían en preguntar, Jesús se incorporó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra. Dicho esto, se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Oír las palabras de Jesús y escabullarse unos a otros, comenzando por los más viejos, todo fue uno. Jesús se quedó solo, con la mujer allí en medio. Se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están todos esos? Ninguno te condenó. Ella le contestó: ninguno, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso, ¿verdad? Este pasaje que uno necesita adentrarse en él y ponerse dentro de esta mujer, ¿verdad? Porque a veces solamente lo miramos pensando, porque yo no soy adúltera, pues yo no puedo estar ahí. Pero miremos ese adulterio de distintas maneras para que podamos vernos reflejados en cómo también nosotros hemos sido adúlteros en la fe, adúlteros en muchas otras cosas donde hemos fallado al Señor. Pero comenzando desde el inicio nos vamos a dar cuenta que este texto, primero dicen por ahí los que saben, que creen y piensan que este texto no debe ser de San Juan. Si usted busca en las notas al calce de su Biblia de Jerusalén o de las Biblias que tienen católicas que tienen sus notas al calce, le va a decir que precisamente este pasaje se cree que puede haber sido de San Lucas y no de San Juan. ¿Por qué? Porque sabemos que Lucas, cuando va manejando, escribiendo su evangelio, se le reconoce, ¿verdad?, como el evangelio de la misericordia, porque Lucas pone a un Jesús misericordioso constantemente, un Jesús orante constantemente. Lucas es el que más presenta a Jesús en su vida humana, que le da esos gestos humanos, donde uno puede ver un Jesús que llora, un Jesús que está atento, un Jesús que abraza, o sea, le da todas esas connotaciones de una manera especial a Jesús, como lo muestra, ¿verdad?, este pueblo que él se está dirigiendo. Acordémonos que cada uno de los apóstoles, de los que escribieron evangelistas, se dirigen a un pueblo específico. Por eso es que, pues los que saben, como digo yo, estos biblistas pretenden o piensan que este pasaje pudo haber sido escrito por Lucas y no realmente de Juan, pero lo tenemos colocado en el evangelio de Juan. Y fíjense que cuando vamos a ir, nos vamos a dar cuenta que en este fin de semana estos mismos textos van a tener mucha tela por donde cortar, mucha tela. Podríamos, ¿verdad?, ver en muchas ocasiones que hay como que tela por donde cortar, tela como por donde, porque hay un dicho popular que tú y yo hemos escuchado muchas veces que dice: la situación de la mujer en Palestina normalmente pues era así, era en ese tiempo, implicaba la ausencia del adúltero, el rigorismo moral, la misericordia, la cuaresma. Era que la situación particular del pecado implicaba muchas cosas en la mujer. Recordemos que la mujer estaba rezagada también, así que tenía muchas cosas específicas para la mujer en ese tiempo. Pero podemos ver en este pasaje que comienza, ¿verdad?, hablándonos de qué es lo que está ocurriendo y con qué propósito ocurre esto. Porque fíjense que podemos ver en este pasaje que vamos a estar compartiendo que cómo se figura, o pues lo menos se presenta, la maldad del corazón del hombre. Vamos a ver esa maldad del corazón del hombre. Vamos a ver también en el que esté sin pecado,
que tire la piedra. Vamos a ver qué quiere significar todo esto. Y también la misericordia, que yo le llamaría, que es cuando Jesús le dice, yo tampoco te condeno. Así que vemos 3 elementos de tantos que podemos ver, pero que nos pueden ayudar a entrar en este tiempo de la Cuaresma, esta Semana Santa que se nos avecina, a poder situarnos en estos lugares, situarnos en cada uno de ellos. Uno, preguntarnos, cada uno de nosotros, la maldad que hay en nuestro corazón. Pero Madeline, si yo no soy malo, porque es que siempre vamos a pensar así, pero por eso es que queremos que dejemos que a la luz del Espíritu, el Espíritu nos vaya revelando la maldad que puede haber en nuestro corazón o que está en nuestro corazón y nosotros no nos hemos dado cuenta. Algo sencillo que podría ser es la riña con tu hermano. La riña con tu hermano tú la justificas. No, porque es que él no me pagó los chavitos que yo le presté. No, es porque él no hizo tal cosa. No, porque aquí, por allá. Y empezamos a hacer señalamientos. Y esos señalamientos, cuando no los atacamos, comenzamos a crear cosas malas en nuestro corazón porque queremos desquitarnos de esa situación. Así que por más que tú creas que somos tan y tan buenos, nuestra vida carnal siempre existe algo de maldad. Lo que pasa es que vamos a tener nosotros que identificarla para combatirla. Así que cuando miramos, miren cómo se presenta la maldad. Lo primero que ocurre aquí es que dice, los escribas y fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio, la pusieron en el medio y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Y fíjense que después dice, Moisés nos decía que había que apedrearla, ¿qué es lo que tú dices? Y entre paréntesis nos dice, esto lo decían para tentarle y tener que de qué acusarle. O sea que ya llegamos con una maldad presente. Estos escribas llegaron ya preparados con la maldad para ver cómo, como yo digo, le tira la cascarita, a ver cómo resbala el Señor. O sea que hay predisposición en esto que yo estoy trayendo aquí. O sea, en realidad no era el hecho de que ella fuera adúltera. Ese no era precisamente el hecho. El hecho era que te estoy utilizando para que entonces Jesús caiga, utilizar. O sea, ya venían con la maldad en su mente y en su corazón, obviamente. Ese es lo primero que podemos ver aquí, cómo se marca la maldad del corazón del hombre. Luego podemos ver que dice, pero Jesús se inclinó y se puso a escribir con el dedo en la tierra. Y uno se preguntaría, pero si no te estamos trayendo esta situación, ¿por qué haces caso omiso? Porque cuando tú te pones a escribir y no miras y empiezas acá, uno dice, te está ignorándome, o sea, no es importante esto que está pasando. Y el gesto de Jesús ante los ojos de estos escribas podría ser ese que no conoce la ley. ¿Por qué? Porque debería rapidito atacar y decir, no, espérate, si yo soy del Mesías que tú dices y Moisés decía esto, ¿cómo es que no estás atacando? ¿Cómo es que no estás enfrentando la situación y estás ignorándola? Eso es ante los ojos, ¿verdad? Mirando de estos escribas y fariseos. Pensarían tal vez si realmente tú eres el Mesías, se supone que tú vengas, ¿verdad? Con violencia, a pelear, a decir. Yo me imagino que esperaban una reacción de Jesús diferente, eso es lo que, para ellos fuera de satisfacción. O sea, es verdad, este es el Mesías porque mira, lleva en sí la ley de Moisés. La ley, correcto. Eso es lo que buscaban, por eso era la piedrita, pero Jesús, como siempre, revolucionario y diferente, se pone, nadie sabe lo que escribió allí, pero toma su espacio, su tiempo. Y a veces uno se preguntaría, pero ¿por qué el Señor toma ese tiempo? ¿Qué es lo que está pasando por la mente de él mientras está allí enllangotado, escribiendo en la arena, lo que está escribiendo? ¿Qué estaría pasando por él? Para entonces después él salir
con el próximo pasaje que vamos a ver. Y podríamos pensar tantas cosas porque nos hace referencia al dedo. Y recordemos que en el Antiguo Testamento se habla de que Dios hizo el cielo y la tierra con su dedo. O sea que hay una relación que quizás nos quisiera llevar el autor de ya ir identificando este Mesías con el mismo Dios. Eso yo acá pensando, podría el autor estar mirando esos detalles. Pero mientras Jesús piensa, vamos a ver qué pasa siguiente. Dice, pero al insistir ellos en su pregunta, entonces se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. O sea que Jesús no ha respondido a la pregunta de estos fariseos, no le ha dado la respuesta a ellos directo ahí diciéndole, porque yo lo que le están preguntando, mira, ¿tú qué dices si la ley de Moisés dice que hay que apedrear a esta mujer? Y el Señor que se pone, se queda ahí un ratito en silencio, viene y le dice, pues bueno, aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y es como un golpe, vamos a ponerle como un bombito al pitcher, con los que jugamos, lo que nos gusta la pelota. ¿Por qué? Porque era como callarte la boca con esto que yo te estoy diciendo, porque si has venido ya predispuesto, vamos a pensar nada de que él no es adúltero ni nada de esa situación particular, pero ya vine predispuesto con un pecado, porque el Señor lo que está diciendo no está preguntando cuál es tu pecado, sino el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Así que ya ellos vinieron con un pecado, porque han preparado algo con maldad, con predisposición, sabiendo lo que podría ocurrir de Jesús tomar esa acción. Era como decirle, yo sé a que ustedes han venido. O sea, no se lo dijo así categóricamente, pero yo sé a lo que ustedes han venido. Usted libre de pecado que tire la primera piedra, y les está diciendo también, ¿por qué están juzgando? ¿Por qué ustedes están juzgando a esta mujer? Si ustedes también tienen pecado y probablemente hasta peores que eso, o tal vez también ellos eran adúlteros. Pero obviamente, como dije ahorita, pues yo te traigo la mujer, pero yo te la traigo por otra razón, no te la traigo porque realmente sea persona. Y de hecho tampoco yo pienso, ¿verdad? Y es lo que yo pienso, que jamás pensaron ellos que él le iba a responder de esa manera. O sea, como dejándolos al descubierto, porque los dejó al descubierto. Lo está enfrentando a su propio yo, con esa pregunta con eso que está diciendo, el que esté libre de pecado, él no le está diciendo, ustedes son unos pecadores, no los está señalando, pero con lo que está diciendo, está llevándole a tomar conciencia, a usar la razón, para que nos demos cuenta que no todo es sentimiento, es usar la razón, y de la razón bajo al corazón y puedo decir, pues me tengo que ir, me tengo que ir porque reconozco que yo también soy pecador, que yo también soy pecadora. Y es interesante porque a veces también nos ocurre a nosotros cuando vamos con una situación particular y vemos todo el escenario fuera de nosotros, porque es él el que lo hizo, es el que me tiene rencor o que me tiene envidia o quiere hacerme la vida difícil, y todo lo que estamos mirando es desde el de afuera, pero no nos damos cuenta desde adentro que yo he sido un provocador, de que yo no he sido aquel que él ha estado buscando de poder hablar lo que fuera la situación. O sea, yo no estoy mirando dentro de mí que yo soy capaz de provocar también en aquel, que aquel pueda caer y pueda ser tentado y caer en aquella tentación por falta mía. Yo no lo estoy mirando, pues es lo que está haciendo Jesús. Ustedes no están mirando lo que les está pasando, lo que ustedes son, pero tienen la vista con todo y el peñón que tienen ahí, la viga que tienen, están mirando la de la paja ajena.
pero no han sido capaces de ver la vida de ustedes. Y queremos nosotros en esta plena semanita que ya vamos a entrar a esa Semana Santa, que en este pasaje podamos identificarnos como los escribas y los fariseos, no como los santitos que creemos que somos porque rezamos y vamos a la misa diaria y todas estas cosas que son muy buenas, pero vamos a mirar hoy esa parte mala que hay en nosotros y nosotros no queremos reconocerla porque necesitamos reconocerla para saber cómo enfrentarla, cómo hacer que ya no esté en nuestro corazón, cómo combatirla, porque cuando tú no la conoces, es lo que estamos viendo en una sociedad de hoy. Si yo no reconozco que yo no soy capaz ni tan siquiera de soportar que alguien me diga algo que yo vaya a terminar haciendo, lo que está ocurriendo hoy, el batazo que le dio aquella, el asesinato que hizo el otro, porque no somos capaces de mirarnos y todo es una justificación de que aquel me quiso hacer algo, tú me quisiste hacer aquello, tú me quisiste aquello, pero no, yo soy el más santo, yo no provoqué absolutamente nada. Así que hoy somos escribas y fariseos, pero Jesús nos está trayendo la carta. Mire, nos está tirando la cartita ahí en la mesa para que nosotros podamos identificarnos y podamos entrar libres de pecado a esa Pascua de resurrección. Pero eso no se queda ahí, porque fíjese que después le dice, e inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ¿y qué está escribiendo el Señor ahí? Inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro. Fíjense que yo le he puesto toda esta tonalidad de algo difícil para encontrarnos, para que abramos los ojos, pero si yo me dejo llevar por este texto, aquí hay un pasivo increíble. O sea, Jesús no ha insultado a nadie, Jesús pacíficamente está haciendo lo que tiene que hacer. Tiró la piedrita, esta es la preguntita, el que la quiera contestar, que la conteste. Yo no te voy ni a mirar para que no sientas que déjame seguir haciendo mi trabajito. Yo estaba aquí tranquilo, sigo escribiendo en la arena. No mira, no dice la palabra que alza la vista para ver quiénes se fueron, porque Jesús no vino a acusar en ese aspecto. O sea, él vino simplemente a que nos demos cuenta, que es lo que yo a veces digo que se nos olvida a nosotros como seres humanos y comenzamos a pasar el juicio en el hombre, pero no dejamos que el mismo espíritu le vaya revelando al hermano. Claro, a veces necesitan una ayudita como la que hizo Jesús. ¿Cuál fue la ayudita que dio Jesús aquí? Pues mira, el que esté libre de pecado, porque tire la piedra, tranquilo. Yo sigo por acá, pero no, nosotros pasamos un juicio y le decimos al hermano o al hermano, mire, usted está mal porque usted hizo tal cosa, esto y lo otro, y no dejamos que el espíritu vaya aquí revelándole al hombre, porque es la mejor manera de uno tomar conciencia de lo que hemos hecho mal para podernos arrepentir verdaderamente, porque a veces cuando viene ese hermano o esa hermana te choca, te puede chocar y tú dices, bueno, pues esa lo que quiere es que yo me escocote o la tiene contra mí, porque rapidito buscamos algo y no damos el espacio a que el espíritu vaya hablando. Así que también es una manera de tú y yo aprender en esa corrección que nos pide el Señor, ¿verdad? Porque el Señor no nos pide que nos quedemos tampoco callados, es saber hacer las cosas, pues en esa corrección que Él nos pide hacer, que podamos como Jesús, por medio del Espíritu, pedir que nos dé esa gracia de saber qué es lo que tú quieres, Señor, que yo le pueda decir a mi hermano para que se pueda reconocer contigo esa misericordia, porque yo estoy mirando con mis ojos carnales, yo no sé cómo Jesús está mirando, y eso nos pasa mucho. Yo puedo mirarte y decir, bueno, tú sí que eres tremendito, pero eso lo estoy diciendo yo con mis ojos carnales, pero siempre el único que sabe lo que hay dentro del corazón del hombre es el Señor, es el único que puede penetrar hasta lo último del corazón del hombre, es el Señor, no somos tú y yo. Por eso tú no puedes estar
provocando que el hombre quiera tomar su propio juicio. Y lo traigo porque en estos días, escuchando la televisión, pues estaba este pobre hermano sufriendo porque le mataron a su hijo. Y el hecho no era el sufrimiento de él, el hecho era estos periodistas como con sus palabras incitaban a que él quisiera encontrar, enjuiciar y que le pasara lo peor al que le había hecho mal a su hijo. Que yo no estoy diciendo que el que hizo mal no va a pagar, esto Dios sabe, o sea, aquí en la tierra tiene que pagar cada uno de acuerdo a las leyes, eso estamos claros, pero yo no puedo ser instrumento para que el otro en su dolor tome el coraje y en su coraje también lo lleve yo a pecar, que era lo que hacían. Porque ¿cómo se sentiría usted? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Verdad que usted quisiera que ya encerraran a esa persona y tomara? Y el pobre hombre tan herido que estaba y decía, ustedes no saben lo que he hecho perder a mi hijo. O sea, era una cosa, yo de verdad, yo veo al hombre llorar, el varón, o sea, porque es algo como que choca mucho y ese varón estaba llorando el dolor de la pérdida de su hijo y el periodista lo único que se acordaba era, pero ¿cuánto tiempo lleva que todavía no les resuelven el caso en el tribunal? O sea, que tiene la razón, estamos claros, o sea, yo sé que esto se tiene que resolver, pero porque yo tengo que ser instrumento para abonar al pobre dolor de ese hombre. Sí, en vez de llevar a la paz, a la tranquilidad, al sosiego, a la fortaleza, te lo estoy llevo llevando al risco, te estoy llevando para que tú tomes también hasta una acción, una acción negativa, porque entonces entre el dolor y lo que me estás diciendo y entre que no se resuelve la situación, te desesperas y cometes un error. Correcto. Pues entonces tú y yo, que somos creyentes en el Señor, tenemos que tener cuidado en ese aspecto. Cuidado en cómo nosotros nos dirigimos ante el hombre que tú crees que es pecador porque estás mirando con tus ojos carnales o yo creo que es pecador. ¿Cómo me acerco? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo me dirijo para que pueda encontrar la misericordia del Señor? Porque el Señor Jesús pudo haberle dicho, mira, esos charlatanes, los primeros pecadores son ustedes, se tienen que ir de aquí, hipócritas, como él dice, ¿verdad? Pero no usó eso, no lo hizo. Fíjate que nos está dando el ejemplo de lo que estás hablando, porque él siguió escribiendo como, déjalo que ellos digan lo que quieran decir, que yo estoy buscando aquí la respuesta que yo le voy a dar. Igual que con ella, rápido no se dirigió a ella, siguió escribiendo, dice la palabra. Pues yo creo que él nos está diciendo a todas luces mediante esta palabra, cuando tú tengas una situación, tienes que hacer un alto, tienes que esperar. Y con más razón nosotros, ¿verdad? Que no somos santos, que lo que queremos rápido es actuar a la primera. Pero entonces él nos está enseñando que, mira, es calma, es paz, es tranquilidad. Y entonces, porque nosotros tendemos rápido al coraje y eso te lleva a cometer errores y a decir cosas que después hasta te puedes arrepentir. Por eso yo siempre insisto, hay que invocar al Espíritu Santo. Es el único que te da la paz, lo que tú has mencionado, el que te puede dar la sabiduría, el que te puede dar la fortaleza, el que te puede dar la piedad en esos precisos momentos. No es que yo voy a invocar al Espíritu Santo solamente en Pentecostés, no. Hoy, en esta situación particular, ven Espíritu Santo, dame ese don de sabiduría, de fortaleza para yo poder enfrentar esta situación en la que estoy viviendo. Pues en ese aspecto, después el Señor viene y dice, Jesús se quedó solo con la mujer que seguía, pero decía, ellos al oír estas palabras se fueron retirando uno tras uno, comenzando por los más viejos, los más sabios, comenzaron a retirarse. Entonces Jesús se quedó solo con la mujer que seguía en medio. Y ahora yo quisiera que nos pongamos solo en el papel de la mujer. Esta mujer que la han agarrado en flagrante adulterio, así que ella sabe que ha sido una pecadora, sabe el pecado que ha cometido y está en el medio.
en el medio de esta situación, de unos escribas, de unos fariseos que la han traído aquí frente al Señor para ser juzgada, ella está ahí y tiene que estar temerosa como todo el mundo lo estaría, porque me van a matar. Me cogieron con las manos en la masa y me van a matar. Y comienza ella en ese juicio. ¿Qué podría estar pasando por su mente? Toda esa situación particular que ella está viviendo ahí, porque sabe que lo hizo mal. Y sabe cuál es la ley. Y sabe, y está en el medio de ellos, dice la palabra. Y estar en ese medio, acuérdense que en el Apocalipsis dice el Señor que está frío, caliente, porque que esté en el medio, lo vamos a vomitar también. Así que la situación de ella no es nada bueno. Así que ella está en espera de cuál va a ser la decisión que se va a tomar. Ella está en espera de una decisión. Ella pudo haberse ido corriendo, Anita, cuando los demás se fueron. Ya se quedó ahí. Y se quedó ahí porque ella sabe que tenía que esperar esa decisión. Daba como ese desespero, ¿qué pasará ahora? ¿Qué pasará ahora? Así que imagínese el dolor de ella también de saber y reconocer su pecado y qué va a pasar, qué puedo hacer. Pero ahí yo me imagino que ella estaría ahí diciendo, Dios mío, ya se fueron todos estos. Y me quedé con él aquí y él lo único que hizo fue dar una contestación. O sea, ¿y qué me va a decir a mí? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué me va a decir a mí? O sea, y menos si, ¿sabes? Si no lo reconocía, porque no lo sabemos, pero no se sabe si lo reconocía. Porque imagínate, ay Dios mío, no se pone en esa posición y todo. Sí, por eso es que uno tiene que mirar, porque uno tiene que decir, si yo estuviera ahí, o sea, me han cogido en fragante, olvídate el pecado, o sea, me cogieron en pecado, pero este pecado en especial es muerte. Muerte, no hay más nada. O sea, exacto. Estás lista para llevarte a la muerte. Pero dice la palabra que Jesús se incorpora otra vez. Se incorpora otra vez y le pregunta, mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? O sea, mira lo que está pasando con esta mujer. El mismo Señor le hace la pregunta para que ella también caiga en cuenta de lo que ha pasado. ¿Dónde están? Nadie te ha condenado y el Señor lo sabe porque no están ahí. Sabe que no la han condenado, pero ¿qué busca el Señor? Que el corazón de ella pueda reconocer el gesto en este momento, que va a reconocer de la misericordia que está recibiendo, porque pudo haber sido apedreada, llevada a muerte y está parada ahí al frente de Jesús. Con esas preguntas, ella le responde, nadie, Señor, nadie. Sabe ya que nadie la ha acusado. Y Jesús le dice, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. O sea, ha salido airosa, ha salido pues con una, diría yo, una contentura por dentro, ¿verdad? Porque no ha sido asesinada, que es la palabra que le debería caer, no fue, y sin embargo, el que está frente a ella tampoco la ha acusado. Y el que está frente a ella le dice algo más, no peques más, vete y no peques más. Dígame si eso no es misericordia. Dígame si eso no es la pura misericordia derramada ahí frente a aquella mujer que ahora se ha podido dar cuenta que sí, que la misericordia también ha llegado a ella, porque ha sido liberada de esta acusación que le han hecho y ha sido liberada por Jesús y por ellos también, porque se fueron. Ya ella sabe que cuando dé la vuelta, ellos no pueden venir a buscarla porque ellos se fueron, se liberaron y dijeron, yo no puedo hacer nada aquí. O sea que ella ha salido
Dios en todos los aspectos, pero con un solo mandato: no vuelvas a pecar. No vuelvas a pecar. Hoy el Señor también nos dice a nosotros lo mismo. Y ella está saliendo aquí al frente. Pero usted se imagina cuando usted y yo vamos a la reconciliación. Usted se imagina el derramamiento de la misericordia que ocurre cuando vamos al confesionario, cuando vamos allí y soltamos todo lo que tenemos, todo lo que hemos hecho. Nos reconocemos pecadores y el Señor absuelve nuestros pecados. Y no nos manda a pecar otra vez. Nos dice lo mismo: vete y no peques más. Nos dice lo mismo: yo no te condeno. Yo no te condeno. Yo te perdono. Vete y no peques más. Así que hay una misión para el hombre. Y sabemos que por nuestra naturaleza carnal somos frágiles. Pero por eso no nos podemos llevar. No por eso podemos agevindarnos. Ay, pequé otra vez, voy otra vez. Pero yo soy frágil porque yo estoy en la carne. No, porque eso no es lo que pide el Señor. Porque Dios me perdona. Exacto. Hoy el día de la reconciliación y tengo el perdón seguro, lo tengo asegurado ya. Pues no lo tienes asegurado. Ya no está asegurado, porque primero que nada dice que tenemos que arrepentirnos verdaderamente y no querer volver a hacerlo. Ese es el gesto, no querer volver a hacerlo tampoco, porque yo puedo ir a reconciliarme, puedo ir al confesionario, pero cuando salga de ahí quiero volver a hacer lo mismo que yo estaba haciendo antes. Entonces, ¿qué pasó? Perdí allí lo que fui a hacer. Por eso él le hace la salvedad. De en adelante no peques más. O sea, saliste de esta, pero no sigas pecando, porque va a llegar el momento que probablemente yo no esté ahí y ya tú sabes lo que te va a pasar. ¿Verdad? Él pide eso mismo, que seamos fieles a Él. Yo creo que cuando nos proponemos ser fieles, pues la fidelidad nos ayuda a vencer al tentador. Que podamos siempre mirando el gesto de Jesús allí en las tentaciones, en el monte, venció al tentador. Y eso es lo que se nos pide a nosotros, vencer, porque las tentaciones las vamos a tener siempre. Siempre va a estar la tentación ahí. Pero tú y yo necesitamos llenarnos de valentía, de la fuerza, del amor, del Espíritu Santo para vencer al tentador, como dice la canción, y poder entonces ser fiel al Señor. Porque si no le soy fiel al Señor, entonces sí que voy a estar embarrado, como decimos. ¿Por qué? Porque no me interesa. Y cuando a mí no me interesa a alguien, y menos alguien que me ha traído la salvación, pues entonces ya yo he decidido irme con el enemigo. Entonces sí estoy haciendo el pecado contra el Espíritu Santo, porque he renegado todo lo que Dios me ha dado. Pero no, ese no es tu caso, no es mi caso, porque tú crees y yo creo. Así que nos corresponde hoy ser sencillo, sumiso, como esta gran mujer que se quedó ahí, no se fue corriendo cuando se pudo haber ido corriendo, y dejar que Dios mismo sane nuestro. Me voy antes de que usted me diga algo. Espérate, ya yo sé lo que me va a hacer, porque a veces pensamos también que Jesús nos va, o Dios nos va a juzgar, y nos ponemos eso en nuestra mente y no vamos a la reconciliación, porque decimos, no, pero espérate, no, este pecado, usted no me lo va a perdonar. Mas, sin embargo, vemos que un pecado que en esa época y ahora también, no es que es diferente ahora tampoco, digo, no la van a lapidar, pero tiene un juicio, tiene unas consecuencias. Así que hoy el Señor nos dice, ¿sabes qué? Lo mejor que puedes tener en tu vida es la fidelidad a mí, porque mientras seas fiel a mí, yo voy a estar ahí para cuidarte, para fortalecerte y levantarte en tus debilidades. Así que pidamos esa misericordia del Señor, que es lo único que puede hacernos reconocer lo débiles y frágiles que somos, para entonces poder llegar a esa tierra prometida, a esos cielos nuevos, y podamos estar frente a la presencia del Señor. Que no se nos olvide que caminamos para llegar a ese gran momento, al momento de estar frente a nuestro amado Señor.
Pues hasta aquí compartimos, ¿verdad? Esa reflexión, así que vamos entonces ahora a compartir un poquito con ustedes sobre esta misión cuaresmal, que yo espero que muchos hayan estado muy atentos, porque se grabó por la Canal 13 y se pasó por Radio Paz. Así que vamos a compartir estos cárceles, vamos a estas cárceles que quiero hablar un poquito con ustedes para que podamos ir haciendo un examen de conciencia a raíz de este comienzo de la Semana Santa, que va a ser la próxima semana, porque estamos en esta quinta semana, pero que esta quinta semana, estos 7 días que nos quedan, podamos adentrarnos y empezar a mirarnos, a quedarnos en esa figura de la mujer adúltera, allí como dice la palabra, en medio, y solamente está Jesús porque los otros se fueron. Que tú y yo podamos estar allí en medio para recibir esa misericordia del Señor, reconociendo este examen de conciencia que vamos a estar haciendo. Este padre, que se llama Padre Luis Enrique Claretiano, estábamos hablando del tema de contemplemos con María la esperanza en la cruz. Ese era el tema de estos 3 días, ¿verdad? Y los 3 días estuvieron maravillosos, pero yo quise tomar estos porque fueron los que me captaron la atención, porque me sentí identificada. Porque cuando uno se siente identificado hay algo que tú, mire, yo tenía mi libretita y uno decía, espérate, esto, es que uno se figura y entre todo lo que habló, que fue hermosísimo, porque todos los mensajes fueron a través de estas mujeres de la Biblia, ¿verdad? Que teníamos a Ruth, a Noemí, a Esther y María de Nazaret, que fue el último día. Pues de ese último día es que vamos a estar hablando un poquito en este año de la esperanza que estamos viviendo. Pero es interesante que estamos viviendo un año de esperanza en un mundo desesperanzado. Porque si todos los días nos levantamos de nuestras camas y lo primero que hacemos es poner la televisión, terminamos totalmente, no terminamos, empezamos desesperanzados, queriendo no salir de nuestras casas simplemente por lo que escuchamos y lo vemos. Por eso Dios lo sabe todo, mis hermanos. Dios lo conoce todo, lo prepara todo. ¿O usted cree que esto fue una maniobra del Papa Francisco que dijo, vamos este año a hacer la esperanza? Es que el Espíritu lo va revelando. Y como nosotros tenemos ese magisterio con el Papa Francisco, el Espíritu les revela lo que necesita el mundo hoy, porque esto pudo haber pasado en otros años, pero está pasando en el momento preciso que es necesario, porque Dios sabe que es necesario volver a llenar el corazón del hombre de la esperanza. Y no solamente del que no cree, sino también de nosotros los que creemos, porque también caemos en la desesperanza, porque vivimos en este mundo. Como decía el Señor, ellos viven pero no son de este mundo. Pero si tú y yo vivimos en este mundo y nos seguimos metiendo en este mundo y seguimos caminando en este mundo y seguimos teniendo nuestra mirada en este mundo, terminamos ¿qué? Desesperanzados. Hay que saber que vivimos en este mundo, pero nuestra mirada no está puesta en este mundo, sino está puesta ya en el cielo, en Cristo Jesús. Me recordaba porque conversaba con Padre Carlos, que nos tocó el último día, y estábamos hablando de mirar al cielo. Y de momento yo le digo, qué pocas veces estamos mirando al cielo con esta visión de mirar a Jesús, de ver al Señor, de saber que esa es mi nueva patria. Miramos al cielo porque queremos ver ¿qué? Los aviones que vienen y van. Miramos al cielo porque queremos ver la estrella. Pero cuando miras, te das cuenta del Señor, te das cuenta de la creación de Dios, de que existe un Dios. Eso es lo que tenemos que ver, porque no lo estamos mirando ahí. Entonces, nuestra mirada se está quedando en la tierra, en la superficie nada más. Qué bella casa tienen allí. Miren este monte, qué hermosa casa hay allí. O mira tal cosa, pero no decimos qué hermosas montañas ha creado Dios. Pues en este mundo que vivimos desesperanzados, Dios nos trae y nos recuerda que Él es la esperanza. Que no defrauda. Que no defrauda, como dice el Papa Francisco. Pues la pregunta clave para esta
momento que vamos a compartir va a ser qué cosas nos provocan sentirnos encerrados, sentirnos encarcelados. Si yo te hago esa pregunta, Anita, ¿qué cosas nosotros vamos a primero pensar? Vamos a olvidarnos de que estuvimos allí y todo. Vamos a suponer que nosotros no estábamos allí y tenemos eso. ¿Qué cosa puede hacernos sentir encerrados y encarcelados? Pues fíjate, muchas veces los mismos problemas que uno tiene, las situaciones que uno ve, los tropiezos, si se pueden llamar así, que uno tiene en el día a día, tal vez algún pecado que no hemos confesado o que tenemos miedo de confesarlo. Podríamos estar encerrados en que cambiamos nuestra mirada. Tal vez empezamos un camino con Dios o conocemos de Dios, conocemos de Jesús y de momento hay una vorágine que nos cambia el camino, nos cambia la visión y podemos seguir entonces cerrados en nosotros mismos sin abrir nuestra mirada, digamos, a Dios o por lo menos pensar en, mira, hay algo que realmente puede sacarme a mí de este encierro o de esto que estoy pensando o de esto que estoy sintiendo. Realmente. Yo me voy con un pensamiento que me decía un amigo cuando conversaba sobre estas cosas, me decía, pero Madeline, ya no podemos salir. Para que vean lo que es encerrarte. No, yo te voy a lo que hay ahora mismo, ¿verdad? Porque todas las ideas que has dado es muy buena, pero vamos ahora en esa practicidad de lo que tú dices. Yo me encierro porque ese amigo me decía, yo no quiero salir después de las 7 de la noche. Porque ¿qué es lo que yo veo? Que después de las 7 de la noche, un accidente aquí, un revolú acá, una muerte en el otro lado, pues ya yo no quiero salir. ¿Sí? El primer físicamente, ¿verdad? El encierro físico que hacemos es ese. ¿Sí? Eso es lo primero que yo pienso, yo digo, bueno, yo me estoy encerrando porque en verdad no quiero salir a compartir porque tengo temor. La palabra temor, miedo de que ocurra algo. Como estoy tan pegado a las cosas del mundo, porque el mundo es el que me está diciendo que las cosas están mal, las noticias, el teléfono, el periódico, todas esas cosas me están diciendo que están las cosas mal, pues yo no voy a salir. Así que ese es el primer encierro físico que podríamos tener. Pero el problema de ese encierro físico es que vienen en el encierro espiritual que tú estás hablando. Entonces comienza que tú dices, espérate, no voy para la parroquia, no voy a celebrar la misa, no voy a ir al círculo de oración, no voy a mi reunión de cursillistas, no voy a mi reunión de Juan 23, porque la cosa está mala. ¿Ves? Entonces, un encierro físico de aquí, como nos pasó en la pandemia, pero vamos ahora en esta cosa tan difícil que está, que tú ves todos los días matanzas y matanzas a jóvenes o a inocentes, a los envejecientes. ¿Quién quiere salir? No quieren. Entonces empieza el encierro. Así que a pesar de que podemos verlo en esa parte física, también podríamos decir que ese encierro podría ser esa falta de experiencia de Dios. Y fíjense, el Papa Francisco, estoy un poquito lenta, no me va a dar tiempo para todo lo que quiero, pero el Papa Francisco envió un mensaje a la Renovación Carismática Católica porque esta semana se estaba llevando a cabo en Roma el jubileo, que es donde íbamos los carismáticos y estaban haciéndose los grupos de oración, una reunión a nivel internacional, mundial, con Caris Internacional. Y el Papa Francisco pues, envió un mensaje. Y a mí me llamó la atención porque fue un mensaje cortito, no fue nada tan complicado, pero decía, ustedes que les gusta ir y llevar el mensaje a la calle constantemente, no se olviden que tienen que ser portadores, mensajeros, eso, ¿verdad? En palabras resumidas. Entonces yo me preguntaba, yo decía, pero si yo me encierro, pues es verdad, yo con las ganas que tengo de decirle al mundo entero que Jesús está vivo, pues no lo voy a hacer porque yo ya estoy en este encierro y cuando entro en ese encierro empiezo a minimizar
mi experiencia con Dios, porque yo tengo una experiencia con Dios, claro, está en mi casa, en mi espacio, pero esa experiencia de Dios crece, aumenta, se solidifica, se fortalece cuando yo salgo y estoy con mis hermanos en comunidad, cuando yo salgo a evangelizar, cuando yo salgo a compartir con el necesitado. Esta experiencia de Dios entonces comienza a tener fuerza en la vida de uno. Así que este elemento de estar encerrado, podríamos responder a esa falta de experiencia de Dios, a que todo lo estamos haciendo monótono. No hemos dejado que Dios entre otra vez en nuestra vida y nos quedamos con la experiencia de hace 50 años, que no está mal, pero lo que pasa es que si está 50 años no se ha renovado lo nuevo nuevamente, pues se nos quedó ahí. Aún en el mundo hay renovación en el mundo como tal. O sea, tú ves cosas nuevas en la misma naturaleza, tú ves cosas nuevas. Y si se renueva todo lo de la naturaleza, si uno mismo se renueva en otras cosas, pues entonces, cuanto más de lo espiritual. Tiene que renovarse en lo espiritual. Tiene que ver una renovación en uno, porque es que si no, te quedas con lo mismo. Voy a poner el ejemplo de la misma misión estos 3 días. Por lo menos mi experiencia, ¿verdad? ¿Cuántas cosas no aprendí allí? ¿Cuántas cosas escuché que no las había escuchado? ¿Cuántas cosas entonces tenía otra perspectiva? Lo mismo probablemente, ¿verdad? Las mismas lecturas de Ruth, de Esther, de Judith. ¿Cuántas veces no las hemos leído? Pero para mí, desde el punto de vista que el padre la estaba llevando, fue totalmente diferente. Pues hubo una renovación en mí, que ya de como lo veía, ya no lo veo igual. Y eso es un cambio, una renovación en mí. Así mismo, porque entonces esa experiencia de Dios tiene que ser progresiva. Porque si te hubieses quedado con tu experiencia de hace 50 años, no hubiese salido. No hubiese salido y hubiese cerrarte, no tienes experiencia nueva en el Señor para que entonces puedas seguir caminando en fidelidad al Señor. Así que el Padre nos traía esa pregunta que fue bien, para mí fue un rompe ahí, como que espérate, ay Dios mío, como que yo estoy encerrada. Empezar uno, pero él nos traía algo interesante y nos decía que entonces nosotros los hombres nos encarcelamos y nos decía que teníamos 3 cárceles, ¿verdad? Y las voy a mencionar así someramente por el tiempo, pero él nos hablaba, nosotros estamos en 3 cárceles, la cárcel del ego, la cárcel de los dilemas y la cárcel de los esquemas. Y nos hablaba de esa del ego, que yo digo que esa es la número 1. La número 1 y la número 1 desde que nos hemos dejado transformar de una comunidad a un individualismo, porque nosotros no éramos así. Yo no sé tú, pero la experiencia que yo tenía desde joven era una comunidad, era siempre gente juntos, compartiendo. De momento llegaron los 80 y los 90 y entonces todo lo que se trajo, porque somos un copy-paste, le guste o no le guste a la gente, ¿qué es lo que trajimos? Aquellos grandes edificios que tenían en los Estados Unidos, los traímos a Puerto Rico, grandes apartamentos, una sola persona. Y empezamos al ¿qué? Al individualismo. Y estaba una sola persona, pero esa persona no podía saludar al vecino, no sabía ni quién era su vecino. Y entonces empezamos a apartarnos cuando no era así. Cuando tú pasas esto, esta cárcel quiere decir que el único importante eres tú. Por eso es la cárcel del ego, porque es el yoísmo. Y acuérdate, yo no sé tú, pero es que todo eso yo en los 90 lo veía. Yo y yo soy Cuca Gómez, ¿te acuerdas? Yo lo hago. El yo. Ese personaje de Cuca Gómez que no nos puede, bueno, nosotros los de esta edad, pues nos recordamos que ya lo hacía todo. Por eso le decían la Cuca Gómez, porque ella cocinaba, ella fregaba, ya era todo yo. Pues nosotros cuando caemos en esa cárcel del yo, nos hacemos autorreferenciales. Por eso yo siempre de hecho, y esto es una cosa que aprendí mucho con Padre Mariano, que decía, uno no habla de uno no usa uno
como si nosotros fuéramos los más perfectos para que otros sigan nuestro ejemplo. Uno habla de Jesús y por medio de Jesús, lo que Jesús ha hecho. No es mi persona, pero en esta cárcel es mi persona la que sobresalta. O sea, yo soy primero, yo soy segundo y yo soy tercero. Así que yo soy Cuca Gómez. Así que eso se fundamenta en qué? En una inseguridad del hombre. Que no nos damos cuenta, fíjate, no nos damos cuenta de esa inseguridad. No, nos creemos todo lo contrario, que estamos seguros porque somos los cheches de la película. Las cosas son como yo digo y se hacen como yo digo y yo soy el centro. Y yo soy el centro, exactamente. En esa misma cárcel está ese yo, ese ego, y también está ese yo que es generoso, que va a ser el centro. Ya no voy a ser yo, sino que va a ser el otro. Ese va a demostrar un poquito más de confianza. O sea, tenemos confianza, no tenemos que estar con tanta autorreferencialidad porque confiamos y sabemos que hay otros que también pueden hacer las cosas. Así que se confía simplemente confiando en esa cárcel. Ahora, cuando vamos a la cárcel de los dilemas, perdóname, acuérdate que entonces eso es un don, que es un don que se nos da, el ser como es generoso y el ver al otro, y entender al otro y creer en el otro y confiar en el otro. Ajá, lo vemos como un don. Pues esa cárcel de los dilemas, nuestros dilemas van a ser esos dilemas que surgen en nuestra vida y van ocasionando heridas. Y esas heridas no las asumimos. Y cuando no las asumimos, por eso no sanan. Por eso cuando hablábamos de la mujer pecadora, yo les decía, tenemos que reconocer que nosotros también tenemos algo de malo en nosotros. Y si tú no reconoces eso, no puedes reconocer la actitud a la cual tú has salido, que has provocado al otro. Entonces no has sanado esa herida. No te has dado cuenta que hay una herida ahí que está sin secar, sin sanar, sino que está abierta. Y en esos dilemas nos encierran en ese círculo vicioso. Y los dilemas no nos van a dejar ver más allá porque estamos centrados en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo y en lo mismo. Encerrados. Exactamente. Esa es la cárcel, esa misma cárcel. La cárcel del dilema y la cárcel de los esquemas. Y en esa cárcel de los esquemas, estos son los esquemas que ya nos hemos aprendido. Por eso, como hoy en día siempre decimos, esto es lo que yo aprendí toda la vida, pues eso con eso me voy a morir toda la vida. No vengas a cambiarme porque eso es lo que a mí me ha funcionado. Y tú no me vas a romper mi esquemita porque ya yo ese esquemita lo tengo, mire, dominado. Y como lo tengo dominado, nadie me puede sacar de ahí. Así que un corazón en esquema no es posible que llegue lo novedoso, que el espíritu y vaya ahí, rompa y haga algo nuevo porque no lo va a ver, porque está sumergido en que ese esquema no lo podemos romper. Yo digo que eso es a veces como cuando queremos traer a la vida espiritual la vida del trabajo. En el trabajo tenemos que hacerlo todo así, pragmático, no podemos romper nada y así mismo queremos vivir la vida de fe, pero no se puede vivir. Hay algo organizado, que eso yo lo entiendo, pero yo no me puedo encerrar porque no dejo que el espíritu haga lo que tenga que hacer. Así que en esa cárcel, pues también a veces nos encontramos. Pero lo más interesante es que este padrecito nos enseñó que hay 3 llaves para esa cárcel para que la soltemos, para que no nos quedemos encerrados. Y esas 3 llaves nos las trae María. Y la primera llave que me trae María es la llave del don. Esa llave del don que va a abrir la cárcel ¿de qué? La cárcel del ego. Porque el que tiene y reconoce que todo es don de Dios, no está en su ego, no está, soy yo la que lo hice, yo soy la cantante, yo soy la predicadora, yo soy aquello. No, todo es don de Dios. Así que María nos da la llave del don, porque ella reconoció en Señor, en su fiat, que todo era don de Dios. Como el ejemplo que daba él, que todo lo que tengo es porque yo mismo lo alcancé, lo logré.
No, eso es todo lo que tenemos es un don de Dios. Así mismo. Entonces, la otra llave que María nos trae es la llave de la contemplación. Y es que María nos da la llave de la contemplación para abrir la cárcel del dilema, de esas heridas que nos hemos sanado. Con esta llave desplazamos la mirada y desplazamos una mirada y ponemos esto al centro de mí. O sea que más allá de mis dilemas, Dios está haciendo algo. O sea, yo no me puedo quedar ahí porque Dios mío, Señor, esta situación que tengo, no puedo, todo soy yo. No, en el centro está Dios mismo, porque Él, mientras tú estás en tu situación, en este llave de la contemplación, que podemos estar allí frente al Santísimo, poniéndole al Señor mi situación, entonces yo dejo que el Señor actúe en esa situación particular. Y la última llave que tenemos es la llave de la sorpresa, porque María nos da la llave de la sorpresa para abrir la cárcel de los esquemas. Para que los esquemas sean aprendidos, tenemos tendencia de sintetizar todo lo que se ha vivido. Así que un corazón en esquema no es posible de reconocer lo novedoso. Por eso es que María nos da la llave de la sorpresa, porque María se dejó sorprender con el ángel, se dejó sorprender con lo que le trajo y dijo, aquí estoy, la esclava del Señor, y lo que nos pide a ti y a mí es eso mismo. Así que agarremos esta llave de la sorpresa y dejémonos sorprender por el Señor. Así que nada, queríamos compartir un poquito. No vamos a decir que esto es textualmente todo del Padrecito, que después nos va a votar, porque no dijimos exactamente todo lo que él dijo ahí con sus palabras, pero lo que quisimos era sintetizar lo que tocó en el corazón de nosotras cuando él nos compartió este tema. Así que espero que tú y yo podamos entrar la próxima semana, en la Semana Santa, habiendo abierto todas las cárceles en las que nos hemos metido. Pues ya se nos acabó el tiempo, mis hermanos, así que en la próxima nos estaremos conectando. El sábado próximo vamos a tener 2 horas de programa, porque es Sábado Santo, así que les invitamos, que tenemos un programita preparado bien especial para ustedes. Pues que tengan un día maravilloso y nos encontramos el próximo sábado, como de costumbre, a las 3. El próximo sábado va a ser a las 3 de la tarde. Que el Señor te bendiga, y nuestra Santa Madre de Dios, la Virgen de la Providencia, te acompañe por siempre. Bendiciones. Amén.